y decime una cosa. ¿Ahora? Sí, Ahí ahora sí. sí. Falta que actives tu video que lo desconectaste, profesora. Espérate un poquito. Al lado del micrófono. ¿Viste? Me desaparece. Ahora sí. Yo te voy a mandar, ahí está. No, ya está. Perfecto. Ya está. Lo que pasa es que esa barra recién me apareció ahora y en la parte superior, no en la parte inferior. Bueno, creo que lo logramos. Misión cumplida, por lo menos la primera. Bueno, buenas tardes para todos. Con algunos problemas técnicos, como se habrán dado cuenta en este diálogo que acaban de presenciar, estamos iniciando hoy con una nueva conferencia web en el sistema webinar. Quiere decir que ustedes nos van a ver y escuchar a nosotros. En este momento están viendo además una pantalla compartida de la expositora de hoy, pero nosotros a ustedes no los vemos ni los escuchamos. La organización de la conferencia de hoy es primero la exposición de la profesora Sánchez y después haremos preguntas y respuestas por un botón que tienen debajo de sus pantallas o en el costado, que es preguntas y respuestas. Así que, sin más preámbulos, le doy la palabra al doctor Garmenio Alejandro, de nuestra facultad. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Buenas tardes. Saludos para todos los asistentes. Un saludo y un agradecimiento para la profesora Suevia Sánchez, que nos está acompañando en este ciclo de conferencias con el que estamos celebrando los 10 años de la Facultad de Derecho de la Universidad CLAE. La doctora Suevia Sánchez es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, egresada de la Universidad de la República, ex profesora adjunta de Derecho Privado 6 de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y profesora titular de Derecho de Familia y Sucesiones en la Facultad de Derecho de nuestra universidad, de la Universidad CLAE. Además, es autora de varios artículos en temas de su especialidad. Entonces, le dejamos la palabra a la profesora Suevia Sánchez, que se va a referir precisamente hoy a la responsabilidad personal por falta de reconocimiento de un hijo. Así que, Suevia, muchas gracias por estar aquí y te dejamos la palabra. Bueno, yo muchas gracias por la invitación a participar de estas charlas. Y bueno, el tema que hoy nos convoca es el tema de la responsabilidad civil por el no reconocimiento voluntario de un hijo natural. Entonces, me pareció conveniente, interesante, dividir esta ponencia en 3 aspectos. En primer lugar, en lo que dice a qué transformaciones se produjeron en el derecho de familia para hacer posible la aplicación del derecho de daño en esta rama tan particular. En la segunda pregunta o cuestión que nos planteamos es ¿por qué el tema del no reconocimiento de un hijo es un hecho ilícito que amerita la responsabilidad del progenitor y da lugar a que el hijo solicite resarcimiento? Y en tercer lugar, bueno, algunas características del derecho de daño en cuanto a su aplicación al derecho de familia y cuáles son aquellos supuestos necesarios que deben darse para que surja la responsabilidad civil. Bueno, con relación al primer aspecto, bueno, tenemos que decir que la familia, desde el punto de vista sociológico, viene sufriendo transformaciones importantes desde hace mucho tiempo. Pero las mismas comenzaron a visualizarse en el mundo occidental no hace más de 4 décadas. Y en particular, la introducción del derecho de daño en la esfera familiar no hace más de 3 décadas. No es nuestro objetivo profundizar en las causas y los efectos de dichas transformaciones, sino que solo aludiremos a aquellas que guardan estrecha relación con el reconocimiento de hijos naturales. La familia tradicional, regulada en los códigos civiles del siglo XIX, estaba estructurada a través del matrimonio
como institución por excelencia, tanto para la formación de la familia como ámbito también adecuado para el crecimiento y desarrollo de los hijos. Era el eje central, no se concebía otra familia, por eso se le llamaba familia legítima, ¿sí?, a la formada a través del matrimonio. Y entonces, el régimen legal, para proteger esa familia legítima, ¿sí?, asegurar su integridad y su permanencia, el derecho familiar organizó el matrimonio como un régimen jerárquico, en el que la mujer y los hijos estaban sometidos a la potestad de un jefe de familia, y para asegurar el cumplimiento de ese rol de jefe de familia, se establecieron a su favor inmunidades y privilegios. Era un régimen, el de la familia tradicional, que era un conjunto de normas compuesto por normas de contenido ético y moral, a través de las cuales se establecían los deberes familiares. Normas que en su gran medida no establecían sanción alguna para aquellos que incumplieran el deber, aquel precepto que establecía un deber. Había sí algunas normas que establecían en forma expresa como una sanción, como por ejemplo lo que era el artículo 182 del Código Civil, relativo a la pérdida de gananciales de la mujer adúltera. Y este sistema concebía el matrimonio como una unidad, hombre-mujer, en donde debían primar los intereses suprafamiliares por encima de los intereses particulares de los miembros que la componen. Entonces, coherente con esta posición tradicional de la familia, el reconocimiento de un hijo natural era considerado un acto de poder familiar, esencialmente voluntario, discrecional, librado a su conciencia, pero en ningún caso debido, ¿sí?, por cuanto no existía una disposición expresa que estableciera el deber de reconocer a un hijo. Más aún, este sistema clásico prohibía en forma expresa el reconocimiento de un hijo natural a aquellos que estuvieran en un estado civil de casados, para reconocer un hijo habido fuera de matrimonio. Solo este sistema permitía que se hiciera a través de un testamento cerrado. Esa era la forma en que el codificador protegía a la familia legítima. En este escenario era impensada la posibilidad de aplicación del derecho de daño en la esfera familiar. ¿Y qué pasó? ¿Cuáles fueron aquellas transformaciones que provocaron una decadencia de la concepción tradicional de la familia y el surgimiento de una nueva concepción que le llamamos moderna? Bueno, fueron muchos, variados, progresivos, y refieren tanto a la formación de la familia como a su relacionamiento interno. Hoy en día, el derecho de familia, a pesar de que no se ha dado hasta el momento una actualización del Código Civil en esta materia, sino que sus transformaciones se vienen produciendo a través de leyes que modifican aspectos del Código Civil o incorporan nuevos institutos, ¿sí?, pero no se ha producido todavía el tan necesaria actualización del Código Civil. Predomina hoy, en la actualidad, un concepto de varios tipos de familia, no solamente la familia tradicional que surgen del matrimonio, sino muchos tipos de familia, múltiples alternativas, en cuanto a su formación, matrimoniales, concubinarias, a su vez hetero u homosexuales, y en cuanto a su funcionamiento, familias ensambladas, unipersonales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y con relación al matrimonio, se han producido cambios importantes. Por ejemplo,
En primer lugar, en el concepto del matrimonio como institución fue sustituido por el del matrimonio como una comunidad de vida, donde cada uno de los individuos que la integran desarrollan su personalidad. Por otro lado, los principios de jerarquía, las inmunidades y los privilegios fueron sustituidos por el principio de solidaridad familiar, que significa que todos los integrantes de la familia se involucran entre sí y colaboran en las necesidades tanto materiales como extramateriales. En términos generales, dice, además, se dejó de usar o ya no rige el principio de especialidad. Esto es muy importante, según el cual la consecuencia de un incumplimiento a un deber familiar, ya sea entre cónyuges, parejas concubinarias, o de hecho, o entre padres o hijos, solo podían ser sancionados cuando una norma expresa contenida dentro del derecho de familia así lo estableciera. En su lugar, se optó decididamente por la adopción de los principios de responsabilidad y de reparación de los daños causados dentro de la familia. Si existe un daño en la familia, nace la obligación de repararlo, aplicando para ello, o bien, normas específicas si las hubiera dentro del derecho de familia, o en su defecto, normas generales, en especial las de la responsabilidad extracontractual. Yendo a la segunda cuestión, esto digamos un panorama general de las transformaciones que tuvieron que operarse dentro del derecho de familia para pensar en la posibilidad de aplicación del derecho de daño dentro de ella. En relación a la segunda cuestión, de por qué aplicar el derecho del daño al progenitor que no reconoce voluntariamente a su hijo, bueno, con relación a esto vamos a hacer alguna breve referencia a un tema de familia muy importante. El reconocimiento de un hijo natural, como vemos acá en la placa esta que está, el reconocimiento de un hijo natural forma parte del instituto de la filiación. Y dentro de los diferentes tipos de filiación, encontramos filiación por naturaleza, que es aquella donde, que surge cuando una criatura nace o es producto de la conjunción carnal de sus padres, un hombre y una mujer. A su vez, esta es la filiación por excelencia, la que existió siempre, desde que la humanidad existe, ¿sí? Que a su vez, esta puede ser de origen matrimonial o no matrimonial. Recién a partir de 1945 en adelante, la ley empieza a crear otros tipos de filiación, que no se corresponden con la verdad biológica, como la primera, sino que son productos, justamente se sabe que puede no existir verdad biológica, o que puede existir una verdad biológica parcial, pero que la ley le atribuye tal importancia al hecho social que hay que atender, que le da los mismos derechos y obligaciones como si se tratara de una filiación por naturaleza. Y acá establecemos las filiaciones legales, que es por la adopción plena o por la progenitura jurídica. Para el tema que hoy nos ocupa, a nosotros nos importa situarnos en la filiación por naturaleza, o sea, donde debe existir verdad biológica, y dentro de esta, la no matrimonial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en filiación hay un concepto muy importante, que es el concepto de emplazamiento. ¿Qué tiene que suceder para que una persona quede situada en el lugar que le corresponde desde el punto de vista de la filiación? Entonces, tenemos
que en el matrimonio el emplazamiento es automático, ¿sí? O sea, no hay que hacer nada, si se cumple con determinadas premisas, que se llaman presunciones, que establece la ley en forma expresa, entonces el emplazamiento es automático y la criatura que nace de ese matrimonio obtiene, como decíamos, automáticamente la filiación de hijo matrimonial. Hoy las denominaciones de hijo legítimo e hijo ilegítimo, los que nacían fuera del matrimonio, ya están obsoletas, por supuesto, y debemos referirnos a ellos como hijos matrimoniales e hijos no matrimoniales. En cambio, o sea que en la filiación matrimonial, el emplazamiento sucede en forma automática. No es lo mismo lo que sucede en la filiación por naturaleza no matrimonial. Aquí se necesita un acto o un hecho voluntario que produzca un emplazamiento y que sitúe y ubique a una persona en el lugar que le corresponde, ya sea con relación a la madre, ya sea con relación al padre, o ya sea con relación a ambos. Bueno, y estos son estos mecanismos, estos que establece la ley en forma preceptiva, son estos que son como caminos u opciones que pueden darse y que tienen como finalidad lograr un emplazamiento. Hay muchas formas de emplazamiento, ¿sí? Algunas son voluntarias, como el reconocimiento, que nosotros justamente es lo que vamos a ver. Otras son forzadas, cuando es una sentencia judicial que declara la paternidad de una persona, ¿sí? Con relación a un hijo. También puede ser una sentencia que apruebe todo un procedimiento recaída en una acción de adopción plena, o puede ser una disposición legal específica, como por ejemplo la del artículo 220 del Código Civil, que no nos vamos a ahondar en esto porque sería irnos del tema. Y también, hoy, por el hecho del avance científico y tecnológico y la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida, tenemos otra forma de emplazamiento, que es el pacto por progenitura, que es aquel acuerdo de voluntades de quienes serán los padres jurídicos de la criatura que nazca a través de técnicas de fertilización asistida. Bueno, y ahora nosotros nos vamos focalizando cada vez más, ¿sí? Nuestro tema refiere al reconocimiento voluntario. Entonces, este emplazamiento, ¿cómo puede hacerse voluntariamente y en forma expresa? ¿Sí? Entonces, la ley, artículo 233 del Código Civil, también, estos son todas normas de orden público, establece, bueno, varios caminos para llegar a emplazar a una persona por reconocimiento voluntario expreso. Entonces dice, bueno, puede hacerse un reconocimiento voluntario ante el oficial de registro civil, en el momento de la inscripción del hijo, que antes había, el acta de inscripción contenía dos negocios jurídicos diferentes, una era la inscripción en sí misma y otro era el reconocimiento. Lo cual no funcionaba muy bien, porque los oficiales de Estado Civil muchas veces se olvidaban de preguntarle a la persona, ¿usted quiere reconocer a su hijo? Y entonces muchas veces la persona pensaba que por haber inscrito un hijo ya lo había reconocido, y no era así. Esto fue modificado en el CNA, que estableció que la inscripción de un hijo natural significaba reconocimiento. Entonces, eso, bueno, fue maravilloso, porque ya no es necesario hacerlo en forma expresa, como un negocio jurídico independiente, aunque asentado en el mismo documento. O puede también hacerse un reconocimiento voluntario
ante el oficial de registro de Estado Civil con posterioridad a la inscripción de nacimiento. Por ejemplo, un padre, bueno, al año o al tiempo decide reconocer al hijo, bueno, puede acudir al registro de Estado Civil y hacerlo a través del libro de reconocimiento. En ese momento, cuando se labra el acta, se hace una asociación del acta de reconocimiento con relación a la partida de nacimiento, y en la partida de nacimiento, a través de una anotación marginal, se hace mención al libro de reconocimiento. También puede hacerse un reconocimiento voluntario a través de un testamento, que puede ser abierto o cerrado, y también puede hacerse en escritura pública. Bueno, seguimos, estas eran las placas que quería presentar. Ahora, para que el acto de reconocimiento tenga validez, se requiere que el reconociente sea capaz y que además que su voluntad sea libre, ¿sí? En cuanto a la capacidad para reconocer, nuestra legislación cambió sustancialmente. En cuanto se impuso, digamos, la Convención de los Derechos del Niño, que luego se plasmó en el Código de la Niñez y la Adolescencia, y ambas normas formalizaron la tutela jurídica de los niños a través de la incorporación de derechos fundamentales y el reconocimiento de nueva generación de derechos, como ser, por ejemplo, el derecho a crecer y desarrollarse con sus padres biológicos, con excepción de que ello resulte perjudicial para sus intereses superiores, el derecho al disfrute de los padres, el derecho a la identidad, que abarca tanto el derecho a ser reconocido por sus progenitores, siendo un derecho y un deber, y el derecho al nombre. En su conjunto se trata de derecho a conocer su procedencia y a pertenecer a determinada familia, reconociéndole su estado de familia, que es un atributo de la persona. En materia de capacidad, que estábamos diciendo, esos cambios trascendentales refieren a que se abatió sensiblemente la edad requerida para efectuar un reconocimiento válido. Artículo 30 del CNA. Hasta ese momento la capacidad requerida era la capacidad plena. Entonces quedaba mucha gente en el camino queriendo pero no pudiendo reconocer a un hijo, porque era menor de 18 años. Ahora, digamos, no hay nadie, prácticamente nadie, que por un tema de edad, de falta de capacidad, no pueda reconocer a un hijo natural, ¿sí? Incluso, hasta si la mujer es menor de 12 años, digamos, puede hacerse ese reconocimiento a través con autorización judicial, ¿sí? No va a ejercer la patria potestad, va a quedar como suspendida el ejercicio de la patria potestad, se le va a nombrar un tutor y demás, pero el reconocimiento existe, ¿sí? O sea que en materia de capacidad, y la otra cosa que hizo el CNA fue derogar la prohibición del artículo 227 del Código Civil, que prohibía reconocer hijos naturales, ¿sí? Y ahora, entonces, está vigente lo establecido en el artículo 28 y 30 del CNA, que dice: todo progenitor tiene el derecho y el deber, cualquiera fuera su estado civil, de reconocer a sus hijos. Y el 30 dice lo mismo, pero dice: cualquiera fuere su estado civil y su edad para reconocer a sus hijos. Entonces, estas normas cambiaron de plano la concepción tradicional.
según la cual, como ya dijimos, el reconocimiento era un acto de poder familiar, discrecional, librado a la conciencia, pero en ningún caso debido. Ahora sí es un deber, ¿sí?, establecido a texto expreso, lo cual es imposible de interpretar otra cosa diferente. La tercera cuestión, ¿sí? La tercera cuestión que dice, bueno, ¿cuáles son los supuestos necesarios para que nazca la responsabilidad por daño del progenitor que omite sin justificación reconocer un hijo natural? ¿Sí? Bueno, por supuesto, es de principio señalar en primer lugar que todo daño derivado de un hecho ilícito que lesiona un interés jurídicamente protegido es resarcible, artículo 1319 del Código Civil, ¿sí? Entonces, los cambios en la concepción de la familia, ya mencionados, en particular los referidos al decaimiento del régimen de inmunidades y privilegios y a la sustitución del principio de especialidad por el principio de reparación y resarcimiento del daño causado, hace que esté fuera hoy de toda duda la aplicación de las disposiciones de la responsabilidad civil resarcitoria. No obstante, sí quiero señalar que la aplicación del derecho de daño de estas normas generales, 13, 19 y siguientes del Código Civil, al derecho de familia, tiene que hacerse con un cuidado especial, ¿no, verdad? Porque el derecho familiar tiene especiales características, y entonces no se puede extrapolar en forma absoluta los criterios que el derecho de daño utiliza para examinar asuntos netamente patrimoniales a los daños que pudieran producirse en el seno de la familia. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Ahora, ¿de dónde surge la responsabilidad civil en temas de familia? Bueno, hay dos vías posibles en los sistemas jurídicos de tradición civilista, ¿no?, para dirimir si procede o no imponer responsabilidad por la causación de daños entre familiares. Y ellos son aplicación de normas ad hoc de derecho de familia, que admiten en forma expresa la responsabilidad por daños, y si, por ejemplo, como el actual derecho argentino, o en su lugar las que surgen de ordenamientos que carecen de estas normas específicas, como el derecho uruguayo, como el derecho español, y que entonces se recurre para resolver las situaciones a la aplicación directa de las normas generales de la responsabilidad civil. Como decíamos, a este segundo grupo pertenece el derecho uruguayo. Y en este tema, bueno, lo que se observa es una evolución que se fue dando en la aplicación, ¿no, verdad?, de las normas generales de la responsabilidad civil, se fue produciendo en forma paulatina y principalmente por el impulso de la jurisprudencia, quien evidentemente ha jugado un rol protagónico en la admisión de las normas del derecho de daño al ámbito familiar. Así se han aplicado normas generales, digamos, en materia de responsabilidad civil, por ejemplo, en caso de un progenitor, por ejemplo, que obstaculice el derecho del otro progenitor a relacionarse con sus hijos, al caso de incumplimiento del deber de fidelidad, al caso del desconocimiento de la paternidad, bueno, y también al caso del no reconocimiento voluntario de un hijo extramatrimonial. Una de las cosas que se ha planteado es, ¿responsabilidad contractual o extracontractual? Entonces, encontramos fallos en un sentido o en otro. Pero
básicamente lo que también observamos es que aquellos fallos que aplican el concepto de la responsabilidad contractual se refieren principalmente a los casos de incumplimiento del deber de fidelidad. En esos casos hay fallos que aplican responsabilidad contractual, pero en general y para todos los otros casos se aplica, digamos, la responsabilidad extracontractual. Bueno, en esta evolución de la jurisprudencia, digamos, en cuanto a la admisión de la reparación del daño por el no reconocimiento de un hijo, tanto la doctrina como la jurisprudencia han ido aceptando que el reconocimiento voluntario importa, la omisión del reconocimiento voluntario importa un obrar antijurídico, susceptible de producir un daño, y por tanto se abre la posibilidad de que el hijo pueda solicitar un resarcimiento por tal circunstancia. Este proceder, como decíamos, de la jurisprudencia se apoya en las normas generales consideradas claves en materia de responsabilidad civil, artículos 13, 19 y siguientes. Como antecedente jurisprudencial en la región, encontramos un fallo, el primero, del año 1988, de la jurisprudencia argentina, que sentó el precedente en el sentido de que, aún no teniendo en esa época, hoy la tiene, una norma expresa de fondo que diera lugar a la solución, aplicó los principios generales de la responsabilidad civil. Es una sentencia del Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de San Isidro, bueno, del año 1988. Una cosa muy importante a señalar es que la función judicial en la resolución de estos casos es altamente compleja. Lo que ha llevado, por ejemplo, a que Carnelli, Santiago Carnelli, exprese, sostenga que el derecho de la responsabilidad civil es esencialmente un derecho elaborado por la interpretación de la jurisprudencia. La complejidad proviene de que los jueces deben abordar la resolución de complejos y variadísimos asuntos de responsabilidad extracontractual con base a un reducido número de disposiciones muy generales, 1319 a 1332 del Código Civil, las cuales han permanecido hasta el presente intactas y son meramente indicadores generales, esquemas, a partir de los cuales el juez debe aplicar el derecho. El 1319 es el texto matriz, pero solo se limita a indicar los elementos componentes de la responsabilidad extracontractual. No puede ser considerado nunca una disposición normativa completa, aplicada aisladamente, sino que le falta el contenido, ¿sí? Porque no indica los elementos del supuesto de hecho y de sus consecuencias normativas. Entonces, para la aplicación de estas normas a los casos concretos, es necesaria la actividad de interpretación del juez, que partiendo de la disposición general, tendrá que determinar el contenido preciso de la obligación a reparar. En forma coincidente con esto, en una sentencia uruguaya, la sentencia número 52 del 2013, se menciona a la doctora Mabel Rivero en el sentido cuando expresa que en materia civil existe una atipicidad respecto a las conductas generadoras de responsabilidad. El propio artículo 1319 establece que puede ser cualquier hecho del hombre que causa un daño a otro. Entonces, en materia de familia,
se dan cuenta que son muchos los deberes establecidos, y el incumplimiento de cualquiera de ellos realizado en forma culposa o dolosa podría configurar un daño pasible de resarcimiento. En cuanto a qué supuestos, a los supuestos necesarios para que se configure la responsabilidad civil y nazca la obligación de reparar, en el caso del no reconocimiento voluntario, son las disposiciones, digamos, los supuestos necesarios que habilitan al juez a aplicar las disposiciones del 1319 y siguientes. Entonces, se trata de los 4 supuestos básicos, ¿sí? Que son un actuar ilícito, la existencia de culpa o dolo, un daño, principalmente moral, siempre va a ser de esa índole, y una relación causal entre la conducta ilícita y el daño. ¿Ah? Con relación a la conducta ilícita, bueno, resulta evidente que no todo daño debe ser indemnizado, sino solo aquel que es provocado por una conducta contraria a derecho. ¿Sí? ¿Y cuál es la conducta ilícita en el caso del no reconocimiento de un hijo natural? Porque aparentemente podría existir una colisión, en el sentido de que sabemos que el reconocimiento, decimos, es voluntario. Entonces, por un lado hay un reconocimiento voluntario, pero por otro, digamos, está la prerrogativa del hijo a tener una afiliación y conocer su realidad biológica, reconocida en la Convención sobre los Derechos del Niño y en el CNA. Bueno, en realidad se considera que la aparente contradicción no es tal, ¿sí?, por cuanto el reconocimiento voluntario dejó de ser una mera facultad del padre, ¿sí?, ya no puede hablarse de un acto discrecional, como sí lo era para la concepción tradicional, sino que hoy es un deber jurídico establecido a texto expreso en el artículo 28 del CNA, por lo que la negativa u omisión voluntaria de cumplir con ese deber jurídico constituye una conducta antijurídica, que si se dan los demás presupuestos de la responsabilidad civil, da nacimiento a la obligación de reparar. No podemos olvidar, como lo decíamos, que el ámbito de aplicación del artículo 1319 no hace distinción de especie alguna al referirse a todo hecho ilícito. Bueno, en segundo lugar tenemos el daño. El daño. No es suficiente una conducta antijurídica. Es necesario que se produzca un daño, ¿sí? Ilicitud y daño son dos conceptos diferentes. Entonces, podría darse que la conducta ilícita no provoque daño, y por tanto no nazca la responsabilidad extracontractual y su consecuente obligación de reparar. Y tampoco es resarcible el daño si existe justificación de la conducta asumida. Por ejemplo, si el padre biológico no conocía la existencia de ese hijo, bueno, no podemos estar hablando de un daño, porque era imposible, o de una ilicitud, ¿sí? Podría darse un daño enorme, pero no era un incumplimiento porque era imposible o sea, no conocía la situación. Bueno, lo que sí existe consenso en la doctrina y en la jurisprudencia es que el daño se presume. El daño se presume. Y el hecho de no reconocer un hijo implica de por sí la producción de un daño. ¿Ah? Y para revertir esta situación, esta presunción, el demandado tendrá la carga de la prueba, debiendo demostrar haber puesto toda la diligencia de un buen padre de familia para evitar la causación del daño. ¿Ah? En cuanto a los tipos de daño,
que pueden ser objeto de resarcimiento, la jurisprudencia y la doctrina también han venido ajustando el alcance, ¿sí?, en cuanto a los tipos de daño. En un principio, esto cómo fue evolucionando, en un principio se consideró que era conveniente diferenciar la figura del daño moral del daño personal, ¿sí? Se consideraba que el daño moral que se destacaba por la existencia de una lesión psíquica, una alteración, afectación de los sentimientos, una sensación de dolor, de sufrimiento, que tiene fuerza, intensidad, duración, dependiendo de la persona. Se pensaba que lo que se afectaba era esencialmente un estado de ánimo, y como tal era esencialmente transitorio, tendiendo a desaparecer en el futuro. Hoy, por su parte, el daño personal era un concepto genérico dentro del cual el daño moral no era más que una especie, ¿sí? Estos conceptos, como decíamos, evolucionaron y se comenzó a deslindar a la persona en diferentes dimensiones. Entonces, una dimensión individual y una dimensión o una consideración social. Entonces, este cambio en la concepción del daño, esta evolución, bueno, vino empujada un poco por toda una normativa más moderna, encabezada por la Convención de Derechos del Niño, el CNA, la Ley 17.796, referente a normas tendientes a la promoción integral de los adultos mayores. Todas estas normas señaladas formalizan la tutela jurídica de situaciones muy peculiares, como son el derecho al desarrollo vital de los menores, el derecho al disfrute de los padres, el derecho a no ser discriminado. Y fue a partir de esta normativa que la jurisprudencia comenzó a dar relevancia al denominado daño a la seguridad familiar o tranquilidad familiar. Mira hasta dónde va llegando el daño, cómo se va transformando en los conceptos. En un interesante fallo del Tribunal de Apelaciones de segundo turno, del 2002, redactada por el ministro Sosa Aguirre, se estableció que el perjuicio moral es el denominado derecho a la serenidad familiar o tranquilidad familiar, que se configura por cualquier alteración de la normal situación de la relación de familia, en la cual la potencialidad de ciertos ilícitos va más allá del patrimonio o del dolor que se pueda causar a sus miembros, pudiendo afectar además el desarrollo vital, la calidad de vida de los miembros individualmente considerados. Que el daño en la relación de familia no puede ser en todos los casos ni biológico, ni patrimonial, ni siquiera moral, concretándose en ocasiones simplemente en la afectación de la calidad de vida en común. El estatuto familiar no justifica una reducción o limitación de la tutela de los derechos personales de los individuos que la integran. Es claro que a ellos se le tutela, además de sus derechos personalísimos, el derecho a la vida en familia, a todo aquel que lo altere, produce un daño llamado daño existencial, con prescindencia de la consideración de los aspectos patrimoniales, de afectación biológica o psicológica, de que el ilícito pueda resurgir. En materia de daño, siempre evidentemente que estamos en función o alrededor del concepto de daño moral. Daño material solo se produciría en caso de, bueno, de que estuviera pasando una pensión y se la dejara de pasar, y además si hubiera un daño así. En general,
todas las sentencias que reparan el daño apuntan o se focalizan en el resarcimiento de daño moral. Y la figura del daño moral, como decíamos, fue evolucionando y abarcando otros aspectos cada vez más generales, que llega a hablarse hasta de un daño existencial, ¿sí? Como, por eso, cuando hablamos de daño moral, podemos estar hablando también de daño moral, de daño psicológico, de daño a la vida de relación, e inclusive al normal desarrollo de la persona. Y también, como decíamos, al daño existencial, que se traduce en la obstaculización total o parcial del proyecto de vida, ¿sí? Determinado al que legítimamente aspira el perjudicado. Bueno, en tercer lugar, como tercer supuesto, debe existir culpa o dolo, ¿sí? Quien reclame indemnización debe probar la existencia del dolo o de culpa, a efectos de completar la norma madre del artículo 1319. Entonces, en el campo de las relaciones de familia, por ejemplo, el factor culpa debe ser apreciado o medido de manera especial. Puede no tener un modelo único, en la medida que cada individuo es producto de una serie de vivencias y, como se ha dicho, puede ser que la víctima reciba el daño de otra víctima, ¿sí? En estos casos corresponde al juez identificar un padre medio, un buen padre de familia, ese modelo estándar que surge del sentir social de una época determinada. Y el cuarto supuesto es una relación causal. Quien invoca el resarcimiento debe probar la existencia del daño y que su origen, el origen del daño, se ubique en relación de causalidad adecuada en la conducta ilícita que se imputa a la persona que causó el daño. O sea, esos serían los 4 supuestos que habilitarían al juez a aplicar las normas generales de la responsabilidad civil. Ahora, por último, y como conclusión, digamos, ¿cuáles son los fundamentos de esta reparación del daño? ¿Sí? Entre los fundamentos debe mencionarse, en primer lugar, el interés superior del niño, reconocido por la Convención de Derechos del Niño. Segundo, el derecho de todo ser humano de tener una filiación. El derecho del niño a tener una identidad, una filiación establecida, el nombre que le corresponde, conocer su realidad biológica y a tener, digamos, el nombre por parte de ambos padres. Entonces, esto parte de la base de que la familia es el fundamento de la sociedad, es la base de la sociedad, y que bueno, que tiene que preservarse todos sus intereses especiales. Bueno, no sé si está abierta alguna pregunta, si está formulada alguna pregunta para hacer. Todavía no hay ninguna pregunta. Está la posibilidad de que se la planteen a la expositora, como explicaba la doctora Iparraguirre, a través del botón que tienen debajo de la pantalla, preguntas y respuestas. Mientras esperamos, Suevia, vuelvo a agradecerte tu participación y además ahora, después de haberte escuchado, también agradecerte la excelente exposición del tema tan completa y además ilustrativa, ¿no? Con un análisis bien claro de los distintos aspectos que compromete este tema. A ver si alguno de los asistentes quiere hacer llegar alguna pregunta. Por ahora no hay ninguna. Si no la hubiera, como siempre,
ahí llegó un... Pregunta María Emilia Hernández Suevia, que agradece la conferencia y consulta si hay algún monto que en general se solicite o si depende del caso concreto, o sea, alguna referencia en cuanto al importe, al monto que se reclama. Consulta. En cuanto a los montos, digamos, en cuanto a la cuantificación del daño, es esencialmente variable, en atención a las particularidades de cada situación. ¿Sí? Esto justamente no hay, digamos, un prototipo o un esquema o algo en cuanto al resarcimiento, a la cuantificación del resarcimiento, sino que es totalmente variable, esencialmente variable, en función de las características de cada situación que se observa, digamos, situaciones muy disímiles entre sí. Muchas gracias. Andrea Aparicio dice que le pareció excelente la exposición y dice, y plantea la siguiente consulta. En el caso de un progenitor fallecido que nunca llegó a reconocer a un hijo natural, ¿de qué forma puede llegar a proceder el niño perjudicado en ese caso? Dice, quizás es un poco obvia mi pregunta, pide disculpas, creo que no hay que pedir disculpas por ninguna pregunta porque bien sabemos que en términos del derecho y del funcionamiento de estas cosas no hay nada que sea demasiado obvio. No, absolutamente no. En el caso sabemos que todas lo que son obligaciones que tienen naturaleza patrimonial se transmiten por herencia, ¿no? ¿Verdad? Que son transmitidas en el patrimonio, que se transmite por sucesión, se transmite activo y pasivo. Y todas las responsabilidades, las deudas y demás, que tienen carácter patrimonial. En este caso, yo dividiría la pregunta en dos partes. Una, si nunca se activó la acción, si nunca se pidió el resarcimiento, si el padre nunca reconoció, se murió sin reconocer, pero no se inició una acción, no va a ser posible iniciarla a sus herederos. ¿Por qué? Porque como vimos, los supuestos, hay supuestos que son objetivos y otros supuestos que no. Por ejemplo, el tema de la conducta ilícita es un supuesto objetivo. Partimos del artículo 28 del CNA, que es un deber jurídico, y bueno, y eso ya se presume y se presume el daño. Todo eso sí. El tema, lo que veo más complicado, es el tema de la culpa o del dolo, que va a ser más de carácter personal. O sea, ahí vamos a tener muchas dificultades. Si el tema ya hubiera caminado y ya hubiera llegado a un resarcimiento, a establecerse un resarcimiento, por supuesto que esa obligación es transmisible y son sus herederos los obligados a responder. Pero en la etapa previa de probar, yo lo veo muy dificultoso. No quiere decir que no se pueda intentar. No puede decir que en el caso concreto resulten sumamente probadas todos los supuestos. Pero yo creo que cuando nace una responsabilidad patrimonial, no dudamos de su transmisión. Pero cuando todavía no nació, me parece medio difícil, o por no decir imposible. Acá hay otra, Andrea Aparicio agradece y tenemos otra consulta. Lamentablemente no puedo identificar quién la hace porque aparece con un número, 994399. Dice, agradece la exposición, diciendo que fue muy clara y precisa, y consulta desde cuándo se considera que existe el daño.
y cuál sería, interpreto que es la segunda parte de su pregunta, el plazo de prescripción que debería aplicarse, si es concretamente, dice, el de la responsabilidad extracontractual. A ver, yo creo que siempre para que nazca la obligación de reparar, tiene que existir, o sea, una situación ilícita y que no sea justificada, ¿sí? En el caso, como pusimos en el correr de la charla, la posibilidad que si el padre no sabe que tiene un hijo, suele suceder que de repente una mujer embarazada tiene un hijo y nunca dice quién es el padre. Y el padre nunca se entera, o sea, no lo pone en conocimiento que está esperando un hijo o que tuvo un hijo de él. Entonces, mal podemos hablar de que nazca digamos, la posibilidad de un resarcimiento, ¿no? Imposible. El tema, si conoce el nacimiento de un hijo, ya nace la obligación, ya nace el deber de reconocer ese hijo, porque además el reconocimiento es voluntario y no requiere una aceptación, ¿sí? Lo que sí puede pasar es que, habiendo reconocido, suceda un reconocimiento y el hijo natural no quiera ese reconocimiento. Entonces puede impugnar el reconocimiento. Tiene un plazo determinado para impugnarlo y que el reconocimiento caiga. Pero ahí, por supuesto, aunque caiga el reconocimiento, no puede en ese caso pedirse un resarcimiento al padre, porque el padre cumplió con el deber de reconocer, aunque después el hijo no quiso ese reconocimiento y lo impugnó. ¿Está bien? No hay un plazo de prescripción, en el sentido de que la obligación o el deber de reconocer un hijo natural existe desde que se tiene conocimiento de la existencia de ese hijo hasta la vida del reconociente. Siempre existe. Puede suceder que una persona reconozca un hijo después de 60 años de que nació. No existe un término, un plazo para hacer el reconocimiento, sino que es un deber jurídico que debe cumplirse. Y si no se cumple, así como no hay un plazo para entablar la acción de resarcimiento, tampoco hay un plazo para proceder al reconocimiento. Es un tema que está abierto toda la vida. No sé si quedó claro. Sí, quizás la consulta estaba pensando, creo, en el plazo que existe entre el momento en que se dicta la sentencia que determina que determinada persona, que cierta persona es el padre de otra, y el momento en que se inicia la reparatoria, digamos, ¿no? La acción reparatoria. Si ahí corre un plazo de prescripción. Me imagino que podía venir por ese lado la pregunta. Bueno, en el caso de que ya exista, en el caso de que haya una sentencia, existe un reconocimiento. Pero es un reconocimiento forzado. Forzado, es un exactamente. reconocimiento declarado. Entonces, no es a partir de ahí, porque ese reconocimiento no sirve como justificación de que no se procedió al reconocimiento voluntario. O sea que la sentencia, por ejemplo, que recae en un juicio de investigación de la paternidad, ¿sí? A través de una sentencia que declara la paternidad, ahí no se produce un reconocimiento, sino que es un reconocimiento forzado. Y entonces es independiente totalmente de este derecho al resarcimiento, a solicitar el resarcimiento. No agrega absolutamente nada a la situación. La persona solamente agregaría en el caso de que esa declaración judicial de paternidad hubiera sido dictado en un caso
de que el padre era casado y todavía existía la prohibición de reconocimiento del artículo 227. Porque, ¿qué pasaba en ese momento? Hasta el 2004. El padre casado, pongamos el ejemplo, estaba imposibilitado de reconocer voluntariamente un hijo, mientras que ese matrimonio durara. ¿Está bien? Solamente podía reconocerlo voluntariamente a través de un testamento cerrado, que claro, se abría después que ya se había muerto, o que se armara el escándalo, ya no importaba. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba en los hechos? De repente, el hombre casado quería reconocer voluntariamente, pero no podía. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál era la solución en esos casos? La solución era que de repente el hombre casado le dijera a la madre del hijo natural: inicia una acción de investigación, iniciala y me va a venir a mí la demanda, yo persona casada, y yo me voy a allanar a esa demanda, y voy a decir que sí, que ese hijo es mío, pero que no lo puedo reconocer porque la ley me lo impide. Entonces, salía una sentencia de declaración judicial de paternidad, pero era un reconocimiento forzado. Sabíamos que, además, si la ley valora el reconocimiento voluntario hasta tal punto que pueden heredar a sus hijos los padres naturales que reconocieron voluntariamente. O sea, aquellos padres que fueron declarados padres por sentencia judicial van a tener siempre las verdes, pero nunca las maduras. Van a tener la obligación de alimentar, de alimentos, el hijo los va a suceder, todo eso, pero ellos no se da la inversa, la recíproca. ¿Sí? El tema, yendo a la pregunta esta, el tema de si sucedió un reconocimiento expreso, pero por sentencia judicial, no voluntario sino forzado, en el caso de que el padre se haya allanado a la demanda y hubiera dicho: sí, soy el padre, pero la ley me lo impide. En ese caso, por ejemplo, a mi juicio, no se daría el hecho ilícito reclamado, digamos, en términos generales, como un supuesto necesario para que surja la responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque no era un hecho ilícito, porque no tenía la posibilidad de hacerlo. ¿No? No sé si va quedando claro o sea... Sí, claro, sí. La declaración judicial, en cualquier caso, salvo en este que tuviera, digamos, la inhabilitación, la imposibilidad, la falta de legitimación recepticia para reconocer un hijo, en ese caso no caeríamos en una conducta ilícita porque la ley se lo aplica. Pero en todos los demás casos, el hecho de que la madre, por ejemplo, del niño o del joven, inicie una acción de investigación y el padre sea declarado, eso no le quita al padre la responsabilidad por el no reconocimiento voluntario. Por eso, la responsabilidad es por el no reconocimiento voluntario. Y yo abrí la excepción al caso, por ejemplo, de que se tratara de un hombre que era casado y que no había podido reconocer, aunque lo quería, no lo hubiera podido reconocer y hubiera sido declarado por sentencia. Ese es un caso especial, ¿sí? En donde yo no encuentro la existencia de una conducta ilícita porque lo quería hacer, pero tenía un impedimento legal. Bueno, Suevia, otra vez te reitero el agradecimiento. Los invitamos a los participantes a que miren otra vez el calendario de las conferencias que tenemos de aquí en adelante, que van a continuar hasta fines de este mes.
y que nos acompañen cuando en cada oportunidad que les resulte interesante alguno de los temas. Así que Suevia Sánchez, muchísimas gracias por tu presentación y los saludamos a todos y nos vemos en cualquier momento. Bueno, Gracias, doctor. bueno, buenas noches a todos. Gracias. Chao.